Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial. Hoy abordaremos dos temas muy interesantes con dos modalidades distintas a las que usted está acostumbrado. La primera será sobre las recomendaciones para que lleve adecuadamente una asamblea general de accionistas de una sociedad anónima y no vaya a tener problemas de alguna anulación de los acuerdos ahí tomados. Y la segunda es una recomendación literaria muy interesante que vendrá a ser parte de nuestra vida de aquí en adelante y se llama Panama Papers, el Club de los Evasores Mundiales de Impuestos. No se despegue, que comenzamos. PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presenta. Comenzando con su programa Consejero Empresarial, en esta ocasión tendremos una edición y un formato muy distinto por el tema en especial que es. Se trata de cómo llevar adecuadamente una asamblea. Entonces lo vamos a segmentar de una manera muy práctica para seguir los pasos. Porque es muy usual, con manera de contexto, que los profesionistas ajenos al derecho societario acudan a descargar en internet, pedirle al amigo un formatito, etcétera, para tratar de conformar una asamblea sin necesidad ni tener la oportunidad de poderse acercar a la legislación, que es el origen de todo. Entonces, para iniciar, ¿cómo voy a redactar un acta de asamblea? Primeramente acudiré al Código de Comercio, el artículo 41, donde se establecen los elementos mínimos que debe contener cualquier actuación o cualquier asamblea, que se establece en suma una verdadera circunstanciación de hechos y sucesos. Desde el momento que se lleva, lugar donde se lleva, quiénes participan, económicamente cómo se representan, quiénes firman, etc. Si yo sigo ese artículo, puedo calificar si ese documento que me están pasando cumple con la primicia original de cómo se redacta. Segundo, una vez que ya sé cómo se va a redactar, tengo que irme a otro apartado, a tratar de identificar qué tipo de asamblea general de accionistas estoy hablando para poder identificarlo. Y aboco y resalto accionistas porque miré a lo que está más regulado, que son las sociedades anónimas. Son 5 los tipos de asamblea que existen, ¿sí? Encontramos la primera, que es la constitutiva, ¿sí? Que se regulan sus requisitos en el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. De ahí nos vamos al artículo 180 y 181 y 182, donde vamos a encontrar otros 3 tipos, ¿sí? Y por ahí dentro de la misma legislación encontraremos más especialidades. Entonces hablamos constitutiva, hablamos las ordinarias, que están reguladas en el artículo 181, que por exclusión son aquellas que no están contenidas en el 182, y el 182, ¿qué es? Son las extraordinarias. La misma fracción 12 de este artículo establece, y aquellas que los estatutos establezcan, no lo tomemos como asambleas especiales, siguen siendo extraordinarias. Especiales son aquellas que encontramos dentro de la legislación societaria o del propio Código de Comercio, que nos establece que se debe llevar a cabo. Bien, o en su caso o defecto, cuando se emiten series especiales de accionistas para la toma de decisión de determinadas situaciones. En ese caso hablamos de actas de asamblea especiales. Bien, con eso hablamos para poder identificar qué tipo de acción, de qué tipo de asamblea voy a llevar a cabo. Y bien, vamos a enfocarnos a otro tema muy importante, que es la convocación. ¿Qué sucede? Primero tenemos que tomar en cuenta 2 elementos que se nos escapan siempre a todos. Generalmente hacemos y elaboramos el acta de asamblea acorde con el artículo 40 del Código de Comercio. Y hablamos de que el administrador y el comisario, que es el órgano de vigilancia, presentan un informe, el cual los accionistas están de acuerdo en los números y en la actuación y las funciones de cada uno de estos órganos de vigilancia y de administración. Sin embargo, tenemos que recurrir a la legislación. Bien, vamos a hacer un pequeño corte para seguir y establecer estos 2 informes después de unos momentos. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña.
Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Bien, siguiendo con la integración adecuada de una asamblea, existe la Asamblea General Ordinaria y hablaba previamente de la rendición de informe de dos órganos, tanto la de administración como el de vigilancia. El de vigilancia, de acuerdo al 166, fracción cuarta de la Ley General de Sociedades Mercantiles, establece esa obligación y los parámetros que tiene que observar y plasmar en ese informe, que generalmente nada más se rinde una hoja donde firma el comisario señalando que cumplió con el 166 y revisó de una manera exhaustiva y concluyente de acuerdo a lo que establece este artículo. Sin embargo, verdaderamente no está aportando qué fue lo que hizo, y dejemos a un lado todas las demás obligaciones que este texto le da a este órgano. Por el otro lado tenemos el órgano de administración, que también tiene que rendir un informe anual de acuerdo al artículo 172 de la propia ley, el cual establecerá entre sus conceptos los estados de posición financiera, las políticas que se van a seguir y la coordinación que está teniendo con la dirección de la empresa. Pero este informe, aquí es donde viene un matiz muy interesante. Se tiene que poner a disposición de los accionistas cuando menos 15 días antes de que se celebre la Asamblea General Ordinaria. Y esto es lo que nos empieza a dar sentido al siguiente paso de las asambleas, que es la convocatoria. En muchas ocasiones adolecemos y permitimos que en los fedatarios públicos y hasta por nuestra propia comodidad, un elemento muy importante que es el domicilio social, se señala de manera muy general. En la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, que comprende los municipios A, B, C y D. Sin embargo, la primera recomendación es la precisión. Es preferible cada vez que realice un cambio de domicilio para efectos fiscales, seguro social, también hagan su cambio de domicilio y modifican sus estatutos para que tenga una exacta y correcta precisión de su domicilio, porque es el lugar solamente donde se pueden llevar a cabo las asambleas, con las excepciones de caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, si yo voy a realizar la convocatoria a partir del 15 de junio del 2015, se tiene que llevar a cabo a través del portal de publicaciones electrónicas de la Secretaría de Economía, cuando menos 15 días antes o más, si los estatutos así los estableciera. Pero aquí es donde les digo que ya tiene este matiz muy interesante, que encontramos la lógica por qué 15 días. ¿Y por qué resulta interesante? Porque cuando tú llevas a cabo una convocatoria, puede ser que en la primera que nos juntamos los que estamos aquí y resulta que no llegamos al quórum, es decir, al número de capital representado para poder tomar formalmente una asamblea y tomar resoluciones, y tenemos que llevar a cabo una segunda convocatoria. Y como no hay regulación expresa al respecto, pues hay gente que de una manera muy simple y muy sin sentido te dice, pues como no dice nada, pues al día siguiente o a los 10 días, 8 días. Creo que aquí hay que puntualizar el origen. ¿Por qué se establecen 15 días? Para poner a disposición y tengan el tiempo suficiente para que los accionistas se enteren del orden del día, y si es en este caso de la Asamblea General Ordinaria, que conozcan de estos informes para que puedan realmente estar conscientes para las resoluciones o acuerdos que se lleguen a tomar dentro de esta asamblea. Entonces, de esta manera le damos ese sentido. Bien, ahora me regreso a la parte del quórum. En la primera convocatoria, si estamos hablando de las asambleas ordinarias, cuando menos yo necesito que esté el 50% del capital representado. Pueden ser 5 socios, pero los 5 socios tienen cada uno 10 acciones y, y la suma de sus acciones.
con las personas que están, representan el 50%, entonces pueden tomar su resolución. Sin embargo, si estoy hablando de una asamblea extraordinaria en primera convocatoria, tienen que estar cuando menos representado 3/4 partes, es decir, el 75% del capital social. Tenga mucho cuidado que el quórum sea en la primera convocatoria que les estoy mencionando, porque puede ser anulado los acuerdos que se lleven a cabo en esta asamblea. Siguiendo, no tenemos aquí en este quórum el necesario, tenemos que lanzar una segunda convocatoria. Y algo muy importante que estaba omitiendo decirles es que cuando se lleve a cabo la convocatoria hay que hacerlo de una manera puntual y descriptiva. Es decir, no pequemos ni abusemos de poner asuntos varios o en orden del día puntos varios, sino que tenemos que hacer un desglose. Es preferible llevar 20, 30 puntos en la orden del día a llegar a una situación como esta. Y siguiendo con el paréntesis, hay una razón simplemente humana, porque puede ser que ahí se lleve a cabo en esos asuntos varios la resolución que para un accionista que no fue porque vio muy irrelevante ese tema de varios, puede llegar a la conclusión de que pues no voy, y ya cuando se entera, pues bueno, vamos a hacer que pueda accionar en contra de esa asamblea. ¿Por qué? Porque de justo derecho es que, de haber sabido la relevancia, claro que hubiera hecho hasta lo imposible para haber acudido a esa asamblea. Esto es muy importante y aprovecho este momento para hacerles esa recomendación. Bueno, llevo a cabo la siguiente asamblea, que la recomendación muy personal tiene que ver cuando menos, otra vez, nuevamente, cuando menos 15 días antes de la fecha de convocatoria. Y aquí aclaro, el día 1 no es la fecha en que se publica en el portal electrónico, es el día siguiente, empieza el día 1. Y el día 15 no puede ser el día de la convocatoria. Es decir, entre estas dos fechas, estos dos actos, que es la publicación y cuando se lleva a cabo, cuando menos en medio tiene que haber 15 días en ambas convocatorias. Entonces, ahora, ¿cuál es el quórum que vamos a necesitar en esta ocasión ya en una segunda convocatoria? Bueno, si es una asamblea general ordinaria, ¿qué va a suceder? Bueno, pues nuevamente te dice pues que haya cuando menos el 50% y el voto de la mayoría de los que estén. Aquí ya no te ciña que sea ese 50% del capital que vote a favor del acuerdo. Ya hubo una segunda convocatoria. En cambio, en las asambleas generales extraordinarias, ahí sí dice, puede haber menos de las 3/4 partes del capital representado, pero eso sí, el acuerdo debe ser tomado cuando menos por el 50% de la representación del capital. Es decir, por simple lógica, necesita un quórum del 50% y que esos 50% voten todos a favor para que el tema de la Asamblea General Extraordinaria sea un acuerdo válido. Bien, no se retire, continuamos. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo SINEC, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo SINEC encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. SINEC, innovación en el desarrollo humano. Bien, siguiendo con su programa Consejero Empresarial, retomando un poco la parte final de la segunda convocatoria, ya no nos habla de un quórum para que se pueda llevar a cabo la asamblea ordinaria o extraordinaria. Es decir, se puede llevar a cabo, pero no se pueden tomar acuerdos. Pareciera algo innecesario, pero bueno, cabe la precisión. Pero eso sí, les recuerdo, si es ordinaria, con los votos de las personas que estén. Si es extraordinaria, cuando menos se necesita que sea el voto por el 50% del capital de la empresa. Bien, con esta parte concluyo lo que viene siendo las asambleas ordinarias extraordinarias. Si yo estuviera frente a una asamblea mixta, es decir, que toca temas del artículo 181, es decir, de asambleas ordinarias, pero además
tomo temas del 182, que son las extraordinarias, pues obviamente quien puede lo más, puede lo menos. Es decir, quien da más seguridad, esa es la regla que yo debo de seguir. Entonces, tengo que acogerme en este caso a las reglas de las asambleas generales extraordinarias cuando sean mixtas, salvo que los estatutos establezcan una metodología distinta. Eso hay que tener muy presente. E igualmente en las que vienen siendo las asambleas especiales también es muy importante acudir a los estatutos y si no, irnos a la regla que protege y da más certidumbre a cada uno de los accionistas. Bien, con esto vamos a tratar de ya hacer un cierre de lo que viene siendo una correcta elaboración de sus actas de asamblea. Bien, es muy importante primeramente una redacción pulcra, y pulcra quiere decir sin pecado y sin falta. Conforme al 141, reunir los requisitos objetivos porque se van a tomar acuerdos y se van a sentar circunstancias del Código de Comercio. Continuaremos también a definir qué tipo de asamblea es. Si es la constitutiva, tendré que observar el artículo 6º de la Ley General de Sociedades Mercantiles y, en su caso, si fuera otro tipo de sociedades y no la anónima, tendré que acudir a los capítulos de cada uno de los tipos de sociedades. Después tendré que distinguir en sociedades anónimas si se trata de una asamblea general, ordinaria o extraordinaria, de acuerdo a los asuntos que se van a abordar. Es muy importante que usted vea el artículo 182 para que se dé cuenta de todos los tópicos que son exclusivamente para ese tipo de asambleas. Por ejemplo, para llevarse a cabo la disolución de una sociedad, para transformar su régimen, para la fusión, todo esto transforma el patrimonio y transforma la personalidad jurídica de esa entidad y por esa relevancia tiene que seguirse los pasos de una asamblea general extraordinaria, que además de la convocatoria de llevar la asamblea, va a ser necesaria que se protocolice y se lee para que se eleve a escritura pública y se lleve obviamente su inscripción en el registro público de comercio. Si yo cumplo con estos elementos, estoy dando certidumbre a mí, coasociados o coaccionistas, así como a público en general y aquellos terceros que se relacionan conmigo, para que sepan cuál es la calidad que goza la empresa, en qué estatus está. Bien, y a manera de paréntesis y de manera de conclusión, no dejemos de pasar por alto que tenemos el régimen de capital variable, que establece reglas especiales, ¿sí?, que simplifican para la entrada y salida de capitales, el quitarnos que se lleven a cabo a través de protocolizaciones o acudir a tu fedatario público. Voy a ser muy claro en esto, porque el 182 me dice, si tú aumentas o disminuyes tu capital, tendrás que hacer el protocolo, pero ojo, se refiere al capital fijo, que ese es el que me garantiza, pero el volátil, que es el variable, sí me da el 213 de la Ley General de Sociedades Mercantiles un régimen más flexible, llevar mi asamblea, llevar mi libro y mi libro de asambleas y llevar los registros, nada de publicidad o descripciones en el registro público. Esa es la gran diferencia. Tenga mucho cuidado para que pueda diferenciar los dos tipos de capitales que vamos a encontrar en una sociedad anónima. Bueno, con eso termino mis principales recomendaciones para que pueda llevar a cabo una asamblea a través de estas cápsulas y seguiremos de esta manera abordando este tipo de temas para tener mayor seguridad en nuestros cuerpos societarios. Bien, no se despegue, que continuamos. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Siguiendo con su programa Consejero Empresarial, en esta ocasión es la primera vez que vamos a abordar
como pretendemos, algunas literaturas relacionadas con el ambiente empresarial. Y un tema que elegimos por la trascendencia, y ya hemos tenido cápsulas con algún par de invitados, es el fenómeno conocido como Panama Papers, una de las mayores infiltraciones que ha existido de información desde lo que fue Wikileaks. Después, en materia fiscal surge Offshore Links, LuxLeaks, etc. Hoy, esta filtración, si lo queremos medir en capacidad de información, Wikileaks, cuando aparece, eran cerca de 300 gigabytes. El fenómeno de información que se transmitió a través de esta infiltración o filtración de información que sale de un despacho, de un bufete de abogados panameños, llega a aproximadamente, como lo dice en este libro que en un momento más citaré, a 3.3 terabytes de información. Estamos hablando de una cantidad increíble. Este libro es muy importante, se llama Panama Papers, el Club de los Evasores de Impuestos Mundiales. Es por Bastian Obermeier y Friedrich Obermeier, quienes están representando a un periódico alemán y fueron los que encabezaron todo este proyecto. Es muy interesante, hay gente de todo el país, desde políticos, deportistas, escuchamos de Lionel Messi. Lo que acabamos de escuchar es otro procedimiento de hace años. Aquí todavía sigue apareciendo con otra estructura y nos lo narra este libro. Debemos de tomar algo en cuenta. Es una literatura que está aquí, elaborada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Esto no quiere decir que sea una verdad o haya que dudar, o por el contrario haya que dudar. Cada quien tiene que hacer su trabajo. Ya el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, ya anunció que ya ha ingresado al informe, ya teniendo información, el Servicio de Administración Tributaria comenzará a hacer las indagatorias respectivas. Y ya por ahí habla de algún número de mexicanos involucrados. Pero sin hacer ningún spoiler ni de alguna manera quitarle las ganas, al contrario, lo que buscamos aquí es provocar la lectura. Hablemos del contexto. ¿Cómo surge Panama Papers? Surge con un mensaje de una persona que se reserva el nombre por su seguridad, diciendo, ¿quieres una información? Se lo escriben a uno de estos periodistas alemanes y de ahí comienza el envío de información. Pues llegaba información de Rusia, llegaba información de México, llegaba información de Alemania, del misma Alemania, venía de Suiza, de diferentes partes. Entonces, el Consorcio Internacional, el ICIJ, ¿qué es lo que hace? Empieza a tratar de ubicar tecnológicamente esta información masiva y empieza a detectar primeramente el origen. Este bufete que se ha hecho todavía más famoso ahora por esto, que es Mossack Fonseca. ¿Cómo surge el despacho? Que pues es el presunto responsable de toda esta economía evasiva y dañina para muchas economías de países. Surge por dos personajes, uno es Johannes Mossack, de origen alemán, y otro es Ramón Fonseca. Cada uno en sus inicios tenía sus propios despachos. Mossack, su papá se fue a radicar a Panamá posterior a la Segunda Guerra Mundial. Aquí nos narra el libro la razón, ¿sí?, para guardar dinero de aquellos infiltrados americanos dentro de los nazis. A la razón de su retiro no lo sabemos. De ahí fue que radicó en Panamá y comenzó su buffet, iba y venía de Alemania a Panamá. Johannes, su hijo, comienza a hacer lo mismo y se llega a encontrar con Ramón Fonseca. Y de ahí surge Mossack Fonseca. ¿Cuál fue la especialidad y por lo que surge todo esto? Bueno, las empresas offshore o las empresas pantalla. ¿Cómo operan? La misma legislación, el propio presidente de ese país, Varela, tiene como asesor a Ramón Fonseca. Entonces, todavía hay una incertidumbre que va a suceder con todo esto. ¿Por qué? Porque aquí en México nosotros tenemos algo muy claro. Los títulos accionarios, hablando de una sociedad anónima,
son nominativos. ¿Esto qué representa? El nombre de la persona que es titular o propietario de la misma. En cambio, en Panamá hay una libertad de que sigan siendo el portador. E independientemente de las reformas que se pretendan hacer, su legislación mercantil es muy blanda, lo que permite que yo vaya y compre, literal, una empresa donde los socios son panameños, donde el apoderado o representante en el país es también panameño, es decir, su representante legal, incluso hasta el beneficiario final de origen panameño lo puedo designar. Nos resulta conocido este término por una sencilla razón, que tenemos la ley antilavado que hay que identificarlo. Pues bueno, para eso todo ese era el paquete que yo compraba. De esa manera pues esquivaba las limitantes, las sanciones económicas que podría tener algún país contra mi régimen. ¿Sí? Esa es la manera en que podría comprar armas, ¿sí? Podría llevar a cabo actividades de prostitución, inclusive aquí lo van a encontrar en este libro cómo se ocultaba una red muy grande y el dinero llegaba tranquilamente a países desarrollados como Estados Unidos o la mayoría de los países de Europa, incluso pues no digamos Suiza. Todo esto nos hace hacer una gran reflexión este libro y en lo personal lo voy a expresar. Todos los cambios que vemos, que los comprobantes fiscales digitales, hemos hablado de BEPS, todo ese proyecto que tiene la OCDE para evitar los abusos a los tratados a través de simulaciones o fraudes de ley. Hemos hablado del sistema de fiscalización que se viene. Escuchamos Panama Paper y dices, ¿qué razón tiene? Y parecería contrario. Nadie estamos contentos de pagar impuestos y que no tengamos el recíproco servicio público por el cual estamos contribuyendo. Sin embargo, pues bueno, es nuestra obligación y tenemos que comenzar nosotros con el pago de impuestos. Pero de repente sentimos mucha agresión y no encontramos la razón. Entonces tenemos que salir de la óptica local y esto es lo que hace este libro. Te permite salir al exterior, al mundo y poder observar que realmente no está preocupado por los impuestos solamente, sino hay terrorismo, prostitución, secuestros, tráfico de armas y todo eso es lo que se quiere evitar. Ya no hablemos de aspectos políticos, porque un político si le preguntan, ¿tiene bienes? No tengo, pues claro, tiene una empresa pantalla panameña, que es quien le oculta que él es el beneficiario. ¿Tiene yates? Sucede lo mismo. Todo esto aquí va a encontrar un listado que a su criterio, igual que el mío, es un libro, hay que ver de quién lo emite, que es una fuente pues, que hace su estudio, es reconocida a nivel internacional. Sin embargo, nos hace esa gran reflexión. Los cambios que están surgiendo a nivel global es una necesidad de una coexistencia, porque donde no se controle los flujos económicos, se puede alimentar el crimen organizado y por ende destabilizar nuestra sociedad. Pues bueno, no quiero adelantar, no quiero quitarle las ganas de leer este libro. Aquí está, es de Editorial Planeta, lo pueden encontrar en librerías especializadas, ampliamente recomendable para el ambiente fiscal. Es más historia, pero viene mucha reflexión, que lo cual nos puede hacer tomar mejores decisiones a los empresarios y a nosotros sus asesores para evitar que caigan en situaciones que parezcan lo que no es. Con esto terminamos en esta ocasión el programa de Consejero Empresarial. Recuerde seguirnos en redes sociales. En Facebook nos puede ubicar como RCE, Consejero Empresarial. Recuerde darnos un like. Y en la red social YouTube, siga nuestros videos, suscríbase para que de manera inmediata llegue a su correo cada vez que se suba contenido. Bien, me despido y nos vemos en la próxima. PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presentó.